El componente párrafo permite añadir textos con varias líneas, que podremos utilizar independientemente o dentro de otros componentes y que añade varias opciones de personalización que vamos a describir a continuación. Podremos utilizar el componente párrafo, al igual que el resto de componentes, de forma individual, dentro de contenedores como el envoltorio y caja o como parte de otros componentes tal y como sucede con cabecera landing y carrusel landing. Independientemente del lugar desde donde accedamos a la edición del componente párrafo, una vez dentro, en la parte superior, veremos el campo que nos permitirá añadir el o los textos, y en la parte inferior varias pestañas correspondientes con cada una de las alternativas de personalización. Dentro de la pestaña Extras, encontraremos varias configuraciones adicionales del componente, agrupadas en 3 pestañas para facilitar su implementación. Estas son: tamaño del texto, otras configuraciones del párrafo, línea decorativa del texto. Si desplegamos el grupo tamaño del texto, encontraremos lo siguiente: un selector para las unidades de medida, que aplicaremos al tamaño del texto. Un campo numérico, donde definiremos el tamaño que vamos a utilizar. Un selector para aplicar varios tamaños preconfigurados. Para utilizar esta última opción debemos dejar vacío el campo numérico. En el caso de la pestaña Text Extras, encontraremos 2 pestañas que agrupan varias configuraciones adicionales que son: alinear y girar, texto en negrita, efecto sombra y color del texto. Adicionalmente tenemos selector para elegir el tipo de letra o tipografía. Añadir etiqueta H1, H6, recomendada para fines de posicionamiento SEO. Sin salir de la pestaña Extras, si desplegamos el grupo alinear y girar, veremos lo siguiente: un campo numérico, que nos permitirá girar nuestro texto y en él podremos utilizar valores positivos o negativos para conseguir resultados muy creativos. Un selector con varios tipos de alineación disponible, que se aplicarán a nuestro texto en ordenadores o PCs. Ahora, si nos movemos a la pestaña color, negrita y sombra encontramos lo siguiente: un selector de color, que se aplicará al texto. Una casilla de selección o checkbox, que convierte el texto en negritas. Una casilla de selección o checkbox, que añade un efecto sombra al texto. La última de las pestañas dentro de las opciones adicionales del texto es línea decorativa. Al desplegarla encontramos una casilla o checkbox que añade una línea decorativa para acompañar el texto. Un selector para elegir el color de la línea. Un selector que nos ofrece varios estilos para nuestra línea decorativa. Siguiendo con las opciones disponibles en el componente párrafo, es el turno de las configuraciones que están relacionadas con el bloque que lo contiene. Para esto desplegaremos la pestaña Bloque, donde encontraremos varias alternativas propias del bloque, agrupadas en varias pestañas para facilitar su implementación. Estas son: configuraciones adicionales, margen, relleno o padding, borde. En la primera pestaña, llamada Otras configuraciones del bloque, encontraremos las siguientes opciones: un campo numérico para establecer una altura fija en ordenadores, un selector de color para el fondo del bloque, un selector para elegir entre varios efectos de sombra que se aplicarán al bloque. En la pestaña Margen, podremos definir entre los siguientes valores: un selector para la unidad de medida que aplicaremos a los márgenes, un campo numérico para el margen superior, un campo numérico para el margen derecho, un campo numérico para el margen inferior, un campo numérico para el margen izquierdo. Por otro lado, en la pestaña Padding, tendremos las mismas opciones de personalización, pero aplicadas al padding o relleno, es decir, un selector para la unidad de medida que aplicaremos a las opciones de padding, un campo numérico para el padding alrededor del bloque, un campo numérico para el padding superior, un campo numérico para el padding derecho, un campo numérico para el padding inferior, un campo numérico para el padding izquierdo. La última de las pestañas es Borde y acciones de personalización, agrupadas en varias pestañas para facilitar su implementación. Estas son: estilo, color y ancho del borde, tipo de borde,
Radio del borde. Si desplegamos la pestaña Color, Estilo del borde y Ancho, encontramos las siguientes opciones. Un selector para el color del borde. Un selector para estilo de borde que vamos a utilizar. Un selector para escoger la unidad de medida para el ancho del borde. Si desplegamos la pestaña Tipo de borde, veremos las siguientes configuraciones. Un campo numérico para el borde alrededor del bloque. Un campo numérico para el borde superior del bloque. Un campo numérico para el borde derecho del bloque. Un campo numérico para el borde inferior. Un campo numérico para el borde izquierdo. En la última de las pestañas para el borde, con el nombre radio del borde, veremos las siguientes configuraciones. Un selector para el radio alrededor de todo el bloque. Un selector para curvatura del borde arriba a la izquierda. Un selector para curvatura del borde arriba a la derecha. Un selector para curvatura del borde inferior derecha. Un selector para curvatura del borde inferior izquierda. Además del resto de configuraciones para el componente párrafo, podremos añadir otras específicas para dispositivos móviles. El nombre de la pestaña es Mobile y dentro de ella encontraremos las configuraciones agrupadas en 3 pestañas. Para facilitar su implementación, estas son: configuraciones adicionales, margen, padding. En la pestaña Extras, dentro de Mobile encontraremos las siguientes opciones de configuración. Un selector para alinear en dispositivos móviles. Un campo numérico para añadir el tamaño del texto. Un campo numérico para añadir altura fija en móviles. La siguiente de las pestañas dentro de Mobile corresponde a los márgenes y nos permite definir: margen superior en dispositivos móviles. Margen inferior en dispositivos móviles. La última de las pestañas, dentro de Mobile corresponde al padding o relleno y nos permite definir los valores específicos para los dispositivos. Estos son: un campo numérico para relleno o padding global en móviles. Un campo numérico para relleno o padding superior en móviles. Un campo numérico para relleno derecho en móviles. Un campo numérico para relleno inferior en móviles. Un campo numérico para relleno izquierdo en móviles. En la última de las pestañas disponibles para personalizar el componente párrafo, encontramos varias opciones de efectos de animación disponibles para aplicar directamente al texto.